Hola, ¿qué tal amigo? Nos encontramos con Gregorio, miembro de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, quien nos va a hablar en esta ocasión sobre su proceso de recuperación de la enfermedad en adicciones. Hola, Gregorio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Gregorio, ¿qué nos puedes comentar respecto a tu experiencia? Bien, bueno, antes de iniciar, yo quisiera hacer una mención acerca de que todas las opiniones que yo exprese va a ser única y sencillamente mi experiencia. No hablo por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. El hecho de pertenecer a un grupo no me permite el hablar por Alcohólicos Anónimos como un todo, simple y sencillamente es pues, lo que yo he vivido a través de ese problema de la enfermedad de las adicciones. Y bueno, yo inicio mi primer consumo sobre drogas fue a los 15 años, por una situación en la cual se había dado la separación de mis padres. Yo cursaba secundaria, tercero de secundaria, y estaba yo enfrentando este tipo de problemas quizás muy comunes de la adolescencia en cuanto a la personalidad, en cuanto a la identidad, el no saber realmente quién era. Llega ese momento en el que tienes que decidir también qué es lo que vas a estudiar posteriormente, qué es lo que quieres hacer de tu vida. En un momento dado, esta presión yo me quedo a vivir en casa de mi padre, mi madre se va con mis hermanas y mi padre pues es una persona, un enfermo alcohólico. eh, Ingresa a un grupo él de recuperación de Alcohólicos Anónimos, pero yo había siempre tenido la idea de que yo no iba a beber alcohol. No quería en un momento dado terminar siendo como mi padre. Sin embargo, no me di cuenta que esta cuestión de empezar a socializar con gente que en un momento dado no eran las mejores amistades, eh, yo empecé a consumir droga, empecé a consumir los inhalantes, lo que se conoce como el activo, empecé a consumir el cemento, la marihuana, las pastillas, y todo esto era una especie de fuga. Yo lo único que buscaba en ese entonces primeramente era encajar en un grupo, el poderme sentir parte de algo, ya que con mi padre pues no había esa integración. Mi madre y mis hermanas pues estaban en otro lugar y yo necesitaba sentirme parte de algo. En la escuela donde yo estudiaba no había esa identificación, había gente con la que yo no congeniaba. Yo había padecido esta cuestión de constantes cambios de escuela por mi conducta. Me habían expulsado en la última secundaria, entonces donde estaba no era tan sencillo así como que encontrar amigos. Y cuando empiezo yo a consumir, las cosas empiezan, el mundo que yo empiezo a experimentar en ese momento para mí se me hacía fantástico. El poder experimentar muchas cuestiones que las cuales quizás yo nunca soñé, quizás nunca imaginé, el tener esta cuestión el libertinaje, ya no nada más libertad. Quizás mi padre, con los sentimientos de culpa que él tenía por la cuestión de la separación, se le hizo totalmente imposible controlarme, entonces prácticamente me dejó. Yo empiezo a tener esta oportunidad de no llegar a la casa, de llegar a la hora que quería. Si de repente los amigos decían, pues vamos a tal lado, vamos, no sé, a un balneario, vamos acostumbraban mucho a ir a ellos a su pueblo. Entonces yo me podía ir 2 o 3 días, no había mayor problema. Incluso en ese inter, en esa etapa, algunas veces nos llegaron a detener las autoridades por posesión de droga, y pues uno mentía en la cuestión de la edad. Entonces nos dejaban 36 horas, 25 horas en una delegación y no había mayor problema. O sea, yo no tenía ese problema de que mi papá me estuviera buscando, que me estuviera presionando. También parte del libertinaje, bueno, tiene que ver que eres joven, eres adolescente, esa cuestión de la sexualidad libre también, con las amigas en ese entonces, la gente con la que uno se empieza uno a socializar. Y pues eran cosas agradables, ¿no? Hasta cierto punto, el andar en las pandillas, incluso, ¿no? Tener que llegar al robo, a la violencia, muchas situaciones que se tuvieron que ir enfrentando. Sin embargo, todo ese mundo era algo genial, ¿no? Era algo padre, quizás para vivir.
No pasa mucho tiempo, yo me estuve drogando en esa etapa de mi vida, 3 4 años. Conozco a una persona con quien me caso, ya no donde yo vivía, sino que cambié un cambio de domicilio. Y cuando yo me caso, quizás el tiempo que estuve en esa etapa de noviazgo con ella, dejo las drogas, dejo de consumir. Y entra el autoengaño. Yo pensaba que por haber dejado sin mayor problema los solventes por un espacio de un año quizás, ya me había yo, pues de una u otra forma, librado de la enfermedad. De hecho, no sabía yo a ciencia cierta que era una enfermedad. Yo lo consideraba un vicio y yo me consideraba a mí mismo una persona muy inteligente, una persona muy capaz, que podría brincar sin mayor problema esta cuestión de las drogas. Cuando yo me caso, conozco a un amigo que ya falleció también por consumo de drogas, y con él empiezo a consumir nuevamente. Empezamos a consumir cocaína, empezamos a consumir ya la cocaína en piedra, y entonces viene una etapa más complicada porque ya casado, ya con una responsabilidad, quizás los primeros años de mi relación con la que en ese entonces era mi nueva esposa, mi primera esposa, era un poquito difícil la situación de adaptarme a una nueva familia, a un nuevo modo de vida, y nuevamente volví a buscar la fuga. Fue algo bastante complicado porque poco a poco me fui adentrando en un mundo que yo consideraba conocido, lo que era la droga. Sin embargo, no fue lo mismo. En esta ocasión ya no podía yo controlar el consumo, yo no podía decidir si consumía o no. Había momentos en los que yo tenía la falsa idea de consumir una piedra o una cierta dosis y no lo lograba. Incluso había veces en las que yo me podía abstener 2, 3 días, una semana, 15 días, pero era solamente cuestión de que yo empezara a imaginar esta cuestión de la droga, de imaginar nuevamente el olor, el sabor, el efecto, y era como si yo hubiera consumido la primera. Entonces tenía nuevamente que volver a consumir. Empecé a gastar y a gastar. El negocio que en un momento dado habíamos logrado poner mi compañera y yo, se fue a la quiebra en más de una ocasión. Siempre hubo quien, y entonces, a pesar de que siempre se nos ayudó, siempre se me ayudó, realmente yo deseché todo ese apoyo por la cuestión de la droga. Era algo realmente que yo no podía ya detener, no podía parar. Había hecho muchos intentos, le prometí yo a mi esposa, yo mismo me prometía que iba a dejar, llegué incluso a hacer algún juramento, pero no funcionaba. Cada vez que tenía yo frente a mí la droga, nuevamente volvía a consumir. Poco a poco empezaron esta cuestión de ya no llegaba yo a casa, una compulsión muy fuerte por seguir consumiendo droga, y las dosis cada vez se iban haciendo más altas, los estragos físicos también cada vez iban siendo peores. Hubo momentos muy, muy tristes donde por esta cuestión del querer seguir consumiendo y no tener dinero, se empieza a buscar los medios para poderla conseguir, como es el robo, como es el chantaje, tener que incluso pedir prestado en algunos lugares, mentir constantemente, y se va encerrando. Yo me fui encerrando en una cuestión, una prisión muy, muy, muy fuerte, la cual no podía yo realmente salir, aunque yo seguía pensando que sí. Yo en esos momentos decía, pero tengo que poder, tengo que salir, si ya una vez lo logré, soy una persona capaz, no es posible que no tenga yo la fuerza de voluntad para dejar la droga. Y cada intento que hacía, cada vez que peleaba con la droga, las mismas veces que me volvía a tumbar. Nunca pude ganar una partida, siempre fue la perdición para mí. Llegó el momento en que fuimos teniendo familia, nació mi primera hija, y quizás la ilusión de
que ese nacimiento iba a poder separarme de las drogas, me alentaba, pero fue algo tampoco que no era la solución, vaya. Nace mi segunda hija, y tampoco se solucionó nada, por el contrario. Esta cuestión siempre de poner un pretexto para festejar, decir, bueno, hoy sí, me lo merezco, tengo una familia, va a ser la última ocasión que consuma, y ahora sí le voy a parar y voy a hacer lo que sea necesario. Pero nunca lo pude hacer, realmente no lo pude hacer. Las advertencias por parte de mi familia se fueron haciendo cada vez más constantes, ¿no? En esta cuestión de que, ¿sabes qué? Si vuelves a consumir drogas, si vuelves a faltar a casa, pues olvídate de nosotros, olvídate de la familia. Y era una situación muy, muy fuerte el hecho de que, a pesar de que yo sabía que podía perder a mi familia, yo me seguía drogando. En algunas ocasiones yo me refugiaba en una barranca, consumiendo droga, llorando al mismo tiempo, porque sentía la impotencia de no poder parar. Había momentos en los que ya no quería vivir, no quería aceptar la realidad de mi vida. Yo pensaba que no era posible que a mis 25 años, 24 años, estuviera totalmente destruido por la droga. Físicamente adelgacé bastante, no podía yo consumir alimentos, tenía siempre la garganta irritada por la cuestión del humo, la cocaína. Los huesos me dolían, los pies no los soportaba, no podía ya caminar. Sin embargo, siempre el estímulo de la droga estuvo presente. Pasaron muchas cosas muy lamentables, muy tristes, algunos actos muy, muy, muy crueles incluso que se tuvieron que hacer, hasta que en alguna ocasión, a punto de tirarme en las vías del metro, alguien me ve, me detienen, llaman a una de mis hermanas, y ella va al rescate y me encuentran. Ella me lleva a casa de mi esposa, platica con ella, y mi esposa acepta que yo regrese a casa con la condición de que busque un lugar de ayuda. Y así es como yo salgo a otro día a buscar un grupo donde pudieran ayudarme, un lugar donde pudiera yo empezar a recuperarme de la enfermedad. Y encuentro este sitio, encuentro un lugar, un grupo de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana, y ellos me reciben con un amor tan grande, con una amistad, algo que yo hacía mucho no experimentaba, que incluso desató alguna desconfianza de mi parte, como pensando, bueno, ¿qué es lo que quieren o cuánto me va a costar? La verdad es que mi proceso, mis primeros meses de recuperación fueron, siempre estuvo alguien ahí conmigo, siempre los compañeros estuvieron dándome la mano. El programa que ellos me presentaron para poderme recuperar era algo que yo consideraba sencillo, nada que yo no pudiera hacer, pero principalmente me decían, algunas sugerencias que me dieron fue, primeramente, tienes que alejarte de los lugares donde solías frecuentar, donde consumías drogas, la gente también con la que tú tenías relación y que consumían, también tienes que alejarte por un tiempo prudente, ven diario, ¿no? Tienes que venir diario a las juntas. Y aunque era algo que no me gustaba porque pues yo consideraba que había llegado joven a Alcohólicos Anónimos, y decía, bueno, quizás yo ahorita todavía tenga edad como para estar en las fiestas, andar con los amigos, y estar encerrado de repente hora y media con un grupo de personas que no conozco, la mayoría gente de muchos más años que yo, no era algo así como que muy atractivo. Sin embargo, cuando fueron pasando los días y las semanas, los meses, y me di cuenta que gracias a ello no consumía, ya estaba limpio de drogas, fue como me pude convencer. Sobre todo ya en la cuestión cuando los compañeros fueron platicando su propia experiencia, esas barreras de edad, esas barreras físicas, barreras intelectuales que yo mismo ponía, se fueron cayendo. Cuando yo escuché que los compañeros mencionaban el dolor, ellos mencionaban el sufrimiento, la impotencia, la frustración,
la soledad que sentían, yo me identifiqué con ellos, me di cuenta que aquel lugar que yo siempre había anhelado encontrar, donde yo pudiera pertenecer a algo, al fin lo había encontrado. Y que no me exigía nada, simple y sencillamente lo que ellos querían era que yo tuviera la misma oportunidad que ellos tuvieron de liberarse de esta enfermedad. Ya en el proceso de recuperación se me fue dando esta cuestión de que tenía yo que manejar 3 aspectos fundamentales, donde me decían: el principal es la recuperación, tienes que ir hablando de ti, tienes que ir haciendo un análisis en retrospectiva, tienes que ir viendo el por qué consumías, desde qué edad, hay que recordar la infancia, cuáles fueron los tratos que sufriste, quizás algunas carencias afectivas o económicas, quizás algún maltrato psicológico o físico, y poderlo expulsar. Tienes que expulsar todo esto para que vayas liberándote un poco. Tienes que reintegrarte también a la sociedad, tienes que reajustar esa vida que quedó totalmente torcida. Tienes que transmitir esto a otra persona, tienes que platicar con alguien también lo que a ti se te ha dado. Y entonces me hablaban ellos de que yo me empezara a recuperar, que tenía yo que hacer la unidad con mis compañeros, que tenía yo que estar siempre cercano a ellos, que si nosotros como comunidad no estábamos unidos, difícilmente yo me iba a poder recuperar. Y por último me hablaban del servicio, que también es algo fundamental en mi recuperación, que me ha mantenido hasta el día de hoy anclado a Alcohólicos Anónimos, que me ha mantenido con una fortaleza, porque los problemas siguen llegando, siguen pasándose. El hecho de estar en Alcohólicos Anónimos no me garantiza que no voy a tener problemas, por el contrario, hoy los voy a ver con más claridad, ya no se está en el estado adormilado como lo hacía con la droga, pero que hoy tengo la capacidad de poder enfrentar esos problemas y buscar una mejor solución. Entonces eso es lo que me ha mantenido ahorita. Durante este proceso obviamente pues veo uno muchas cosas, hay momentos también de desánimo donde uno quizás ya no flaquea, uno de repente dice, bueno, ya no quisiera yo estar en Alcohólicos Anónimos, quizás haya otras cosas más allá, quizás terminar una carrera, buscar otras oportunidades económicas o de empleo, no sé, pero yo tengo que aceptar también que en mi condición de enfermo, primeramente tengo que trabajar lo básico. Si yo no me recupero, a donde vaya, a donde yo esté, la enfermedad va a ir conmigo. Entonces, por lo pronto, me he mantenido 7 años, que es lo que tengo en la comunidad, ya algún tiempo. No he vuelto a consumir drogas desde el día que llegué, y eso es algo que pues yo lo puedo agradecer, obviamente, pero que se ve reflejado en las caritas de mis hijas, que se ve reflejado en el ánimo de mi familia, que hoy mi madre puede verme y su sonrisa lo dice todo. Ya no hay esa preocupación, ya no hay ese temor, ¿no? El que piensen que estoy en la calle, de que dónde andará, qué le habrá pasado. Saben que cuando llego tarde estoy con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos o en alguna actividad de servicio. Y mis hijas han crecido con la imagen de un padre que no bebe, que no consume drogas. Y bueno, también estoy intentando dejar de fumar, y también llevo de un tiempo. Entonces, para ser concretos, mi vida ha cambiado desde que estoy en un programa de recuperación. Desde que estoy yendo a mis terapias, la vida ha sido totalmente distinta. Yo soy una persona nueva, sí con algunos defectos todavía, pero que tengo que ir limando en base a mi propia recuperación. Y bueno, pues ojalá si ustedes en algún momento dado tienen un problema, pues por los medios adecuados puedan encontrar este tipo de ayuda, que no haya el miedo, que no haya el temor a acercarse. Este es un mensaje de vida, ojalá lo puedan recibir. Ale, muchas gracias. Gregorio, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, y seguimos.